Grupo uno. Buenos días, Lidia. Estoy entrando, no sé si está llamando al grupo. Perdón, no le escuché. Sí, yo soy del grupo uno, pero estoy entrando, no sé si. ¿Cómo que está entrando? Ahorita la sesión solo escuché que dijo grupo uno, pero no entendí qué. Ok, pero está, del grupo uno está Leida, Diana, Ivonne y Lucy. Entonces, repito, si pueden compartir su pantalla y mostrarnos lo que trabajaron el día miércoles, que dijimos que Sí, íbamos a arrancar la clase con eso, con el producto trabajado ese día. eh, A descargar esto. Ahí está. Ok, le escuchamos. Buenos días a todos, nosotros somos Grupo uno y yo les voy a leer acerca de la tarea. Bueno, entonces en primer nivel tenemos niños y familia. En la consulta es las familias buscan el apoyo para las dificultades académicas e interpersonales de sus hijos. En la evaluación, con la ayuda de diferentes pruebas se puede evaluar la calidad de aprendizaje del niño y las condiciones en las que el niño vive y cómo afecta su aprendizaje. La intervención, la función de los padres es de ayudar a los hijos a que tengan una buena base y un buen desarrollo en su crecimiento escolar. Y el entrenamiento sobre las normas de disciplina dentro del hogar para formar valores de los niños. Y la investigación, los padres investigan diferentes estilos de aprendizaje para facilitar el estudio de los niños desde pequeños. También complementan y refuerzan el conocimiento adquirido en la escuela. A nivel escolar, de escuela a institución, la psicología educativa incluirá a la escuela, pero estos suelen tener otros campos de participación. Dentro de su interés está también aumentar la eficacia del aprendizaje en la escuela por medio de la aplicación de las nociones psicológicas sobre el aprendizaje y motivación. La evaluación, habilidades para evaluar el clima emocional escolar, de aula y de familia, ya que también eso afecta el aprendizaje. En la intervención participa en la búsqueda de soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que se presentan en los niños, adolescentes y adultos, y entrenamiento a través de técnicas motivacionales. Estimula la creatividad, el interés hacia el aspecto académico, los docentes como los de los estudiantes. Y en investigación ofrece una formación constante y colectiva a manera de talleres relacionados con la formación académica a todos los agentes educativos, entre ellos los padres de familia. Y por último tenemos autoridades educativas. La consulta realizará acciones educativas, además de generación de espacios de reflexión orientadas a la promoción de la diversidad individual como cultura y la inclusión social, participando en el desarrollo de ambientes de tolerancia como la unidad educativa en su conjunto. Evaluación, evaluar y retroalimentar a la comunidad educativa acerca de los impactos en las personas, la comunidad y el proceso de enseñanza, aprendizaje de las intervenciones desarrolladas en esta área. La intervención se puede intervenir en procesos tanto a nivel individual como colectivo a fin de favorecer el desarrollo del aprendizaje de estas personas, de sus familias y también de la comunidad escolar. Entrenamiento junto a la directiva escolar, buscar soluciones a los problemas de respeto, tolerancia. También colabora en la elaboración de proyectos educativos orientados hacia los alumnos que posibilitan la intervención en las instituciones educativas. Y por último tenemos la parte de investigación, que se encarga de realizar investigaciones educativas, sociales y profesionales y laborales para ampliar el conocimiento, el desarrollo del conocimiento. Ok, con relación a esto, estamos, en términos generales, están bien las funciones que ustedes identifican. Con relación a al nivel de autoridades educativas,
Y la idea precisamente del ejercicio es que podamos situarnos también desde una postura más estratégica y que nos demos cuenta que podemos ser tomadores de decisiones o promotores de esa toma de decisiones si no las tomamos directamente, pero sí podemos proporcionar información para que esas decisiones se tomen de manera informada y con base en en estas recomendaciones, en estas investigaciones, en este criterio que nosotros podamos eh, proporcionar, ¿verdad? Entonces, el de las autoridades educativas, para que tenga realmente ese alcance, requiere una readecuación en la forma en la que están planteándolo. Por ejemplo, en las primeras, en tanto en consulta, evaluación e intervención, ¿verdad? Están descritas en un nivel institucional, no tanto como les digo, no tanto dirigida a esa intervención. Ya en entrenamiento, como habla de una directiva escolar, entonces ya me habla un poco de, mm, de llegar a ese nivel, ¿verdad? De llegar al nivel directivo como tal. Y la última, pues está bien, tal vez yo solamente le agregaría la colita que sirva para la toma de decisiones o que sea junto con las autoridades, precisamente para que tenga esa connotación de nivel de autoridad educativa. Vamos con el grupo número 2. Ya vamos, Lick. Disculpe, es que estamos viendo quién comparte la pantalla. Permítame. Ok. No les escucho, no sé si empezaron a explicar. No escucho. Empezaron a explicar. Buenos días, licenciada, disculpe. Pues bueno, en relación a las funciones nucleares a nivel de niños y familia, lo entendimos de esta forma, como por qué se le consultaría al psicólogo. Entonces, pusimos un ejemplo, por ejemplo, como ser el que presenta pocas habilidades sociales un niño. Entonces, a nivel de evaluación, pues, ¿cómo se evaluaría esa situación? Y colocamos a través de la observación natural. En relación a la intervención, pues se realizaría consejería, ya sea con la familia o con el niño, y también lo que es lograr una gestión de redes para el niño que cuente como, por así decirlo, con apoyo de sus compañeros de clase. En relación al entrenamiento, pues sería el desarrollar habilidades sociales a través de la psicoeducación. Y a nivel de investigación, tenemos el fomentar la autonomía y la investigación de las técnicas que ayuden al alumno a participar en actividades escolares. Ya en el nivel de escuela e institución, pues como consulta colocamos lo que es la prevención del bullying. En evaluación, pues se realizaría a través de la observación natural y también de alguna aplicación de alguna escala de clima escolar. A nivel de intervención, pues se realizaría psicoeducación, ya que el psicólogo puede ayudar a entender cómo el ser víctima afecta a su vida. En entrenamiento se realizaría a través de entrenar conductas prosociales, charlas sobre educación emocional, también mejorar la autoestima de los niños y también a que estos aprendan a estimar a otras personas. En lo que es en relación a investigación, pues la investigación promueve el estudio de la conducta tanto de la víctima como del agresor. Y a nivel de autoridades educativas, pues como consulta colocamos lo que es educación de calidad. En relación a la evaluación, pues se realizaría a través de autoevaluación y seguimiento. En intervención estaría en mejorar las
inversiones en recursos pedagógicos. Y no sería lo único, sino que obviamente se pueden lograr otras formas de intervenir, pero por poner un ejemplo, colocamos esa. Está lo que es el entrenamiento, sería a través de la capacitación docente para que se puedan potenciar las habilidades pedagógicas. Y a nivel de investigación, pues tenemos que mediante la investigación se fortalece el aprendizaje y el proceso de enseñanza. Ok, en esta parte, eh, en la, cuando hablamos de funciones, estamos hablando es qué hacer, ¿verdad? Entonces, ya ustedes pues aclaraban que hicieron como que situaciones, sin embargo, les voy a pedir que hagan el ajuste, porque por ejemplo, en la parte de consulta, eh, educación de calidad, ¿qué de educación de calidad? ¿Cuál sería la función en el nivel de autoridades de un psicólogo educativo en educación de calidad? ¿Cuál sería la función en esa prevención del bullying? ¿Y cuál sería la función en esto de presenta pocas habilidades sociales? Entonces, debemos delimitar, pues, revisen cada uno de los, viendo cómo lo han redactado los grupos, los otros grupos. Entonces, le voy a pedir que al final de la clase, pues hagan el ajuste de estas funciones. Vamos con el grupo número 3. Muy bien. Gracias, Génesis. Eh, nosotros somos no sé si lo puedes poner en pantalla completa, porfa, que casi no leo las letras. Bueno, Permíteme. está bien. Porfa. Ahí sí ya puedo leer. Muy bien. Nosotros somos el grupo 3 y nosotros pusimos las siguientes funciones. A nivel de consulta para niños y familia, creemos que una función es que el psicólogo educativo brinda estrategias de prevención y tratamiento para el bullying, desarrollando así un óptimo nivel de inteligencia emocional. Otra consulta que él puede hacer a nivel de escuela e institución es charlas que orienten al pedagogo y directivos escolares sobre las estrategias que han de utilizar para la solución de problemas en la institución y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el nivel de consulta que le puede dar a autoridades educativas es hacer una junta con el área directiva que tenga como objetivo la búsqueda de soluciones ante problemas de disciplina y elaboración de proyectos educativos centrados en el alumno que permitan la innovación en la institución educativa. Ya en las funciones de evaluación, a nivel de niños y familia, el psicólogo educativo puede detectar y prevenir discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales a través de test de inteligencia y pruebas psicomotoras. Al evaluar a nivel de escuela e institución, puede hacer uso de la observación psicológica y de esta forma se recopilará información acerca del desarrollo de su sociabilidad de la escuela o la institución. Y a nivel de evaluación de las autoridades educativas, él puede realizar entrevistas, las cuales consisten en un encuentro entre dos personas en las que se darán interacciones verbales y no verbales, dejando en claro la diferencia de roles entre ambas personas. Es como una conversación, pero con objetivos ya definidos por el psicólogo, de forma de evaluarlos. A nivel de intervención, eh, a nivel de intervención para niños y familia, él puede dar tutorías fuera del horario escolar dependiendo del área de dificultad del niño, donde los padres o encargados le den seguimiento a las asignaciones y así pueden ir al mismo tiempo, al mismo nivel de los demás estudiantes. A nivel de intervención en escuela e institución, él puede implementar métodos y técnicas de enseñanza que se adapten a los estudiantes con dificultades académicas. A nivel de intervención de autoridades educativas, se puede capacitar a docentes en cómo intervenir ante las dificultades académicas que se pueden presentar en los alumnos. Ya en entrenamiento, para entrenamiento de niños y familias,
el psicólogo puede entrenar al estudiante en habilidades de organización y también en estrategias de aprendizaje para que ellos puedan lograr tener un mejor desempeño y rendimiento académico. Para entrenamiento de escuela e institución, el psicólogo educativo puede entrenar a la comunidad educativa en el programa de habilidades sociales que permitan una mejor convivencia entre los estudiantes. Y a nivel de entrenamiento de autoridades educativas, puede entrenar a las autoridades en habilidades de trabajo en equipo para lograr una mejor gestión y solución de problemas de la institución o sistema educativo. Y a nivel de investigación de niños y familia, puede investigar sobre el desarrollo evolutivo del alumno o alumna a nivel cognitivo, social, emocional y conductual. A nivel de investigación de escuela e institución, puede investigar sobre los métodos de estudio más efectivos en la población estudiantil implementados por los docentes de la institución. Y a nivel de autoridades educativas, puede investigar sobre factores que le brindan mayor prestigio a la institución relacionada con el contexto en el que se encuentre. Y ahora, siguiente, por favor, o no hay que leer las reflexiones. No, ahorita solo estamos discutiendo el tema de las funciones Ah, nucleares. ok. Ah, ok, excelente. Déjenmela ahí para poderla ver. Ok, muy bien. Entonces, estamos bien en el tema de las autoridades educativas. Lo mismo, ¿verdad? Yo creo que en las demás, viendo el primer grupo y viéndolos a ustedes, en términos generales estamos bien. Únicamente lo mismo, ¿verdad? El tema de autoridades educativas debe, en las funciones se debe visualizar ese trabajo conjunto y esa influencia con los tomadores de decisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, investigar sobre factores que brindan mayor prestigio a la institución relacionada con el contexto en la que se encuentre en coordinación con las autoridades educativas, por ejemplo, ¿verdad? Y esto ya nos delimita que es una función en ese nivel y no es una función en el nivel de la escuela e institución, porque como está escrita ahorita, pues quedaría en nivel de escuela e institución. Pero si le agregamos esa colita que diga en coordinación con las autoridades educativas, por ejemplo, puede estar redactada de otra forma, pero eso como para delimitarla más y que se vea que es en ese nivel. Muy bien, vamos con el siguiente grupo. Lick, buenos días. Queríamos excusar porque la compañera María Luisa hoy le tocó ir de emergencia para el seguro y ella nos iba a proyectar la presentación porque las demás estábamos en la U. Entonces, ella salió de emergencia hoy como desde las 8:30 y ahí tiene la nota médica y dijo que más al rato se lo iba a mandar. Ok, y ustedes tienen la presentación. No, ese es el problema, que no la teníamos porque como ella era la única que podía presentarla, entonces no la tenía. ¿Y no la tienen en un correo? ¿No la tienen en un WhatsApp? No, es que como no contábamos con que no la iba a presentar ella. Pero cuando se hace trabajo en grupo se comparte, se tienen documentos compartidos o se comparte las versiones finales para que las personas que están en el grupo puedan proporcionar retroalimentación. Estamos ya en el último bloque de la carrera, no es la primera vez que hacen un trabajo grupal y saben que ese tipo de imprevistos pueden ocurrir. Siguiente grupo. Ustedes son el grupo 4, ¿verdad? Sí, Lick. Siguiente grupo, grupo 5. Grupo 5. Ya ahorita compartimos, Lick. Permítame un momento.
No sé si se mira ahí, licenciada, compañero. Sí, sí se ve, solo que me quítame de pantalla. Minimíceme, ahí está. Ok, gracias. Sí, nosotros somos el grupo 5. La forma en que trabajamos este cuadro es que elegimos como un caso en particular y de ahí pues desglosamos las 5 categorías. Entonces, empezando por niños y familia, en el área de consulta, eh, por ejemplo, tomamos la función de cuando se le remite a algún alumno con problema de conducta. En evaluación, pues sería la aplicación de test, por ejemplo, de ABC a niño, entrevista madurativa a los padres. En el área de intervención, pues se aplica el plan de intervención familiar, incluyendo a la familia junto con el niño. En entrenamiento, pues se le recomienda actividades a realizar en su casa en conjunto con su familia, y en investigación sería identificar la raíz del problema de conducta del el joven dentro de la familia, pasando al nivel de escuela e institución. Un caso similar, en este caso sería un bajo rendimiento escolar, ya hablando de la escuela en general. En el área de evaluación, la entrevista a los docentes superiores, en este caso directores y consejeros. En el área de intervención, la aplicación de herramientas que facilitan al docente de aula en entrenamiento, las capacitaciones y talleres a padres y maestros. Y en investigación, enumerar las causas del problema en relación con el niño y su bajo rendimiento escolar. Y pasando al nivel de autoridades educativas, eh, también la remisión de un tipo de disfuncionamiento familiar en la evaluación, entrevista a los docentes de aula, a los maestros, profesores. En intervención, un plan de intervención con estos mismos docentes. Y en entrenamiento, actividades a desarrollar dentro del aula. Y en investigación, enumerar las causas del problema en relación con el niño, con sus compañeros dentro del aula. Y aquí pues el mismo comentario, ¿verdad? El mismo comentario en términos de delimitar las funciones. El tema de bajo rendimiento escolar, ¿qué pasa con el bajo rendimiento escolar? ¿Qué pasa con los problemas de conducta? Es intervenir es intervención, es organizar tutorías, es establecer comunicación con los padres, es definir un plan de trabajo con los docentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de bajo rendimiento escolar, estamos hablando de múltiples actividades o funciones que se pueden realizar, ¿verdad? La función nuclear en este caso es la consulta. Entonces, ¿qué actividades podríamos realizar con bajo rendimiento escolar? Eh, ¿Qué actividades con problemas de conducta? En tema de autoridades educativas, esto de disfuncionamiento familiar, habría que delimitarlo. Yo no lo visualizo, entonces delimítenlo, la misma recomendación que dice el grupo número 2, delimítenlo más porque yo no lo visualizo, entonces no sé cuál es la idea que ustedes tenían cuando lo colocaron, entonces para que lo hagan y lo delimiten. Vamos con el grupo número 6. Lick, buen día. Fíjese que todas estamos desde el teléfono. No sé si se la podemos compartir a usted. La pueden compartir desde el teléfono, pero si no saben cómo, no se puede, mándenmelas por WhatsApp y em, yo las, yo las comparto. Sí, es que me sale no compatible.
Ya se la envié, Lick. Sí, es que estoy abriendo el WhatsApp web y se tarda un rato en abrir. Se está cargando apenas. Lo veo en el celular, pero no, no todavía en la compu. Sigue cargando. Bueno, mientras esto carga, para no atrasarnos, a ver, como lo mandaron aquí al grupo, entonces podemos abrirlo e ir viendo y ustedes vayan explicándolo mientras esto carga, porque va como por 37, dice aquí. Sí, Lick, está bien. ¿Me escucha bien? Sí, Ok, bueno, nosotros en el área de niñas y familias pusimos en el área de consulta, en el nivel de consulta, perdón, detectar con antelación las necesidades de los estudiantes. En la evaluación, diseñar planes de acción para mejorar la experiencia formativa. En intervención, elaborar diagnósticos sobre la actuación de los entes que participan en el contexto familiar e institucional. Esto con el fin de evitar problemas en la experiencia escolar. En el entrenamiento, proponer modelos formativos con la finalidad de asesorar a las familias y aumentar la calidad de vida del estudiantado. En la investigación solo pusimos anamnesis, entonces viéndolo de los demás compañeros creo que ahí nos faltó un poquito. ok. En la escuela e institución, en consulta nosotros pusimos prevención de posibles problemas en el ámbito educativo, tales como la violencia y acoso. En la evaluación pusimos para evaluar técnicas para evaluar el escolar dentro y fuera del aula, así como en el ambiente familiar. En la intervención, analizar cómo el ámbito socioescolar influye en la vida académica de los estudiantes para darles un apoyo correcto. En el entrenamiento, identificar talentos y o vocaciones de los alumnos para poder potenciarlos activamente hacia el alcance de objetivos profesionales. En la investigación se lo pusimos a través de entrevistas. En el nivel de autoridades educativas, pusimos proporcionar orientación y consultoría sobre problemáticas educacionales y psicoeducativas. Evaluación, realización de exámenes para docentes. En intervención, creación de programas para mejorar los servicios de las autoridades educativas. En entrenamiento, formación sobre las nuevas tendencias y o conflictos urgentes dentro de la comunidad educativa. En la investigación pusimos reformular planes de estudio según las necesidades actuales. Y eso sería todo. Ok, increíble, no me carga esto. Es bastante eficiente este internet que tenemos aquí. Entonces, a ver, no ha cargado. Viendo esto, entonces, mismo comentario, ¿verdad? Permítanme que... Entonces, mismo comentario, la delimitación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes ponen aquí, proporcionar orientación y consulta sobre problemáticas educacionales y psicoeducativas, em, tal vez esto podría caber en el nivel anterior. Hoy sí ya cayó por fin. Entonces, solo voy a... Entonces, cuando ustedes lo ponen de esta forma, no delimitan, ¿verdad? El nivel. Y acuérdense que parte del ejercicio es visualizar cómo llegar a llegar de manera directa en el nivel de niños y familia
que es una intervención puntual, ¿verdad? La que vamos a estar haciendo y más específica, según las necesidades individuales de la persona o de la familia que estemos abordando. En el nivel escuela-institución es algo más, más grupal, que abarca pues la organización en la que vamos a estar ejecutando esas funciones, y en el nivel de autoridades, para que lo tengamos más claro, es justo la influencia que estaríamos teniendo en términos de bingo, por fin se descargó, en términos de autoridades. Entonces, eso fue lo que ustedes compartieron. Por ejemplo, esta realización de exámenes también no sé a qué se deben, a qué se debe como tal. Si es un tema como de exámenes de conocimiento o de competencias, pues eso no nos compete a nosotros, ¿verdad? Eso ya lo hace pues una comisión de evaluación, y para eso pues se cuenta con un equipo que lo hace de evaluación continua, que normalmente pues lo hacen asistentes técnicos de la Secretaría de Educación. Y normalmente pues son personas del área, ¿verdad? Si van a evaluar matemáticas, pues son matemáticos las que lo hacen. Si son del área de español, pues son de español que lo hacen. Entonces, no sé si va por esa línea. Como les digo, había que delimitarlo. Entonces, ustedes también, para que lo delimiten mejor. Y aquí, por ejemplo, a través siempre va separado y con tilde en la E. Y lo mismo, ¿verdad? Delimitar aquellas delimitar todas las de este nivel, y delimitar esto, por ejemplo, a través de entrevistas, ¿qué voy a hacer a través de entrevistas? Sobre qué quiero investigar. Entiendo que y lo mismo acá, ¿verdad? Que ustedes pues también lo mencionaron ahorita en su presentación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario con esta parte que hicimos? Les voy a mostrar un cuadro de referencia, ¿verdad? Ay, ¿qué hice? Entonces, veamos este cuadro de referencia para que veamos aquí el contribuir a un plan estratégico. Aquí, por ejemplo, contribuir a la política y procedimientos de evaluación de las autoridades. Contribuciones a la revisión, a las revisiones de la mejor valorada, por ejemplo, al establecimiento de intervenciones amplias con la autoridad. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, no estamos hablando de autoridad como tal en el entrenamiento, pero sí estamos hablando de la organización de conferencias, en este caso multidisciplinarias, que es el ejemplo que hay, y siempre dentro de nuestra área, ¿verdad? Un entrenamiento amplio de la autoridad en este caso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, se delimita, por ejemplo, aquí investigación, acción de la autoridad, nuevamente se delimita hacia quién se está dirigiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos pláticas con grupos de niños, y entonces el ejemplo, grupos antiacoso, ustedes ponían bullying, entonces o problemas de aprendizaje o bajo rendimiento. Entonces, es delimitar qué vamos a estar haciendo, ¿verdad? Con grupos pequeños, terapia familiar, es delimitar la acción que voy a estar haciendo en cada una de estas funciones. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o alguna consulta? Ay, me adelanté. Ok, entonces, en la segunda parte, la reflexión era justo para movilizar, ¿verdad? Movilizar la discusión entre ustedes, y en grupos pequeños, pues estas reflexiones es más fácil de realizarlas. Como sé que también las incluyeron en el documento, entonces ahí pues yo la voy a poder visualizar. Pero ustedes ya hicieron esta discusión, ya argumentaron el por qué la clase A o el por qué la clase B. Al final, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo del ejercicio? Era visualizar, en esta parte, era visualizar justamente que
como algunos pueden decir que los métodos, otros pueden decir que las mediciones, otros pueden decir que las evolutivas, otros pueden decir que las teorías, al final la reflexión es que estamos en un punto donde integramos lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la malla curricular de la carrera. Entonces, esa integración de diferentes conocimientos de diferentes áreas de la psicología nos va a permitir tener un mejor abordaje, un mejor entendimiento de la problemática que queremos solucionar. Entonces, al final, pues, era movilizar esa reflexión. Este es un informe de progreso educativo, no lo tenemos nuevamente. El año pasado, pues con apoyo de FEREMA se sacó un informe que ya lo vamos a estar viendo, pero y van a ver, se lo voy a presentar así rápidamente, porque van a ver que muchas de las estadísticas o de los comparativos, por un tema de pandemia, obviamente, ¿verdad? Sigue utilizando este informe y por eso seguimos utilizándolo y por eso lo vamos a revisar hoy. Solamente que en esta primera parte vamos a revisar este, que es como el más viejito, por así decir, el más viejito, definitivamente el más viejito. Es el penúltimo. Y vamos a ver el último, ¿verdad? Vamos a ver el último, pero como les digo, en este último, y por eso para mí es importante que sigamos viendo porque en este último que se sacó el año pasado, se sigue tomando como referencia algunos de los datos que yo les voy a presentar en este. Entonces, por eso vamos a analizar los dos, porque se complementan. Entonces, cuando hablamos de progreso educativo, ¿verdad? Ya lo vimos, el tema de educación se vuelve uno de los principales indicadores en materia de desarrollo. Entonces, tenemos diferentes áreas para hablar de calidad educativa, progreso educativo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de progreso educativo, esos son datos de 2017. Vamos a ver los datos del 2021 y el informe pues se sacó el año pasado, ¿verdad? En 2022. Entonces lo vamos a estar viendo con 5 años de diferencia, lo mismo que esto, ¿verdad? 2016 se publica en el 2017. Entonces, cuando hablamos de progreso, hablamos básicamente de estas dimensiones que son importantes. Y este cuadro me encanta porque es un cuadro que nos marca la pauta hacia dónde vamos a encontrar los datos que yo les voy a estar presentando, ¿verdad? Entonces hablamos de cobertura, de eficiencia, de calidad, de equidad, de autonomía y de rendición de cuentas, que se vuelve un elemento importante, de estándares y sistemas de evaluación, de profesión docente y de financiamiento. Y se da una calificación de excelente, que sería el A, B sería bueno, C sería regular, D sería deficiente y F sería muy deficiente. Además, vamos a encontrarnos esta simbología en el que vemos con relación a informes previos, y por eso es que quiero que lo veamos para que ustedes me digan, cuando veamos los datos más actuales, que ustedes me digan si esto si lo que encontramos está en progreso, si no hay una tendencia definitiva o si estamos teniendo un retroceso. Entonces, y utiliza una flecha hacia arriba si hay progreso, si ese indicador está progresando sin tendencia definida, es decir, que no se visualiza si ha retrocedido o ha avanzado, y finalmente retrocediendo con una flecha hacia abajo, ¿verdad? Y la sin tendencia definida es una flecha de doble vía, horizontal de doble vía. Entonces, en el área de cobertura, estamos en C, que sería pues regular, ¿verdad? Y en esta parte tenemos, pues vamos a encontrarnos que hubo modestos avances, pero al final del periodo se estancaron algunos niveles, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal indicador en esta área? En esta área, el principal indicador es la brecha que hay entre tercer ciclo y medio, es decir, cuántos terminan educación básica, entendiendo que educación básica finaliza en el 9º grado, y
¿Y cuántos pasan a educación media? Entonces, esa brecha sigue siendo bastante alta. Parte de las metas, parte de los proyectos en materia de mejorar la calidad educativa busca reducir esa brecha, ¿verdad? Luego, en términos de eficiencia, pues encontramos que mejoró, sin embargo, nos encontramos con una calificación deficiente y entonces, tanto en edad oportuna como en edades múltiples, las tasas de graduación han mejorado ligeramente en el periodo y la deserción interanual continúa siendo elevada y en general la eficiencia interna es baja. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de deserción, hablamos de dos tipos de deserciones, una deserción interanual y una deserción intraanual. Entonces, ¿qué ocurría? Y por eso es que se ve un progreso, porque ¿qué ocurría antes? Antes, las personas eh, abandonaban las clases en mayo, en junio, y de hecho, los que son docentes de educación básica, no sé si lo recuerdan, pero pues si han ejercido, pues lo hacen, si no han ejercido, pues uno lo aprendía, ¿verdad? En la escuela normal y uno hacía un reporte mensual y en el reporte mensual se reportan precisamente si han habido deserciones, ¿verdad? Por un tema de seguimiento. Entonces, y eso se hace por grado y pues luego a nivel de centro, el director junto con el subdirector o subdirectora, pues hacen el consolidado. Entonces, ¿qué se ha visto y cuál ha sido la tendencia? Que si terminan el año, es decir, ha reducido la deserción intraanual, es decir, que en medio del año escolar ha reducido. Sin embargo, todavía la gente sí termina segundo grado, termina sexto grado, pero no se matricula en séptimo, termina séptimo y ya no se matricula en octavo. Entonces, esa sería la deserción interanual, ¿verdad? Que de un año no pasa al siguiente año. Luego, en materia de calidad, hemos tenido pues, una ligera mejoría en el periodo y los resultados siguen siendo bajos, tanto en evaluaciones nacionales como internacionales, ¿verdad? Y esto pues no marca ningún tipo de tendencia, al igual que equidad, no marca ningún tipo de tendencia. Sin embargo, esto ya vamos a ver cómo ha sido pues impactado por el tema de pandemia. Luego, entonces, en materia de equidad, los indicadores educativos por quintil de ingreso, es decir, si nosotros hiciéramos una división en 5 partes, vamos a ver, y por zona de residencia, pertenencia al grupo étnico, que son categorías que generan exclusión, son categorías que marcan una brecha social y por lo tanto esa brecha social también se traduce en una brecha educativa. Y por lo tanto, esto seguimos reflejando fuertes inequidades, ¿verdad? En tema de acceso, entre más lejos vivo de la escuela, pues menos posibilidades tengo de poder ir a la escuela o de mantenerme, ¿verdad? Y bueno, la deserción, voy a desertar porque tengo dificultades para movilizarme a la escuela por materia de seguridad, por materia de distancia y no tengo plata para pagar el, la mototaxi, etcétera, ¿verdad? O por otro lado, el tema de dinero, el tema de ingresos se vuelve importante. Lo que ya hemos dicho antes, en un país donde el 74% de la población está en condición de pobreza, definitivamente el quintil de ingreso al que pertenecen las familias de la escuela a la que yo estoy, en la que yo estoy trabajando, por ejemplo, pues eso es importante tenerlo en la mira, ¿verdad? Y finalmente, en esta diapositiva, autonomía y rendición de cuentas, han habido pues importantes avances en gobernabilidad. Eh, hay pues un observatorio de la educación, hay una ONG que es la ASJ, Asociación por una Sociedad Más Justa, que ha tomado un rol de auditor, un rol de auditoría social para los procesos educativos, ¿verdad? Por lo tanto, eso permite la accountability, la rendición de cuentas como tal. Y han habido, pues, importantes avances en gobernabilidad y existe, pues, un marco legal que favorece la descentralización, la autonomía y la rendición de cuentas, pero aún se presentan pues, limitaciones en la aplicación de esta, ¿verdad? Y en esta otra diapositiva tenemos todavía 3 áreas, estándares y sistemas de educación. Aquí vemos que
un progreso, ¿verdad? Y aquí este es el único indicador, este es el indicador más alto, ¿verdad? El que tenemos, es bueno. Y esto, como les digo, pues en el periodo en el que se hizo el análisis de esta información, se creó el Observatorio Nacional de Educación que funciona en la Universidad Pedagógica. También se contaba con el proyecto MIDE, que era un proyecto precisamente encargado de hacer evaluaciones y surgen precisamente las evaluaciones de grado, las evaluaciones municipales, departamentales y nacionales en matemáticas y en español. Entonces surge en este periodo y por lo tanto, pues se ve un progreso, ¿verdad? Porque empiezan a evaluar los aprendizajes y estas iniciativas pues empiezan a generar datos, ¿verdad? Entonces, se ha avanzado significativamente en la evaluación de aprendizaje y un poco menos en la evaluación del desempeño docente y los resultados de las evaluaciones no se utilizan en la toma de decisiones en la política educativa. Y esto es una pena porque se genera información y el fin de generar esta información básicamente es que sirva de insumo para la toma de decisiones. Luego tenemos a nivel de profesión docente que se ha iniciado una formación inicial docente universitario, existe un entorno favorable para introducir cambios fundamentales tanto en la formación inicial y permanente como al ingreso de la carrera docente. Y esto también habrá que entenderlo y verlo desde el contexto en el que se hace el informe, ¿verdad? Que hay que analizar esos contextos. La Ley Fundamental de Educación, que se aprobó en el 2012, estableció y puso como fecha límite que en el 2017 todas las personas que no contaban con una carrera universitaria a nivel de licenciatura, por un lado, y que no fuera afín al área pedagógica, pues tenían el espacio para hacerlo, ¿verdad? Si yo era ya una docente contratada y yo estaba en un colegio privado, por darles un ejemplo, ¿verdad? Y en ese colegio yo soy ingeniera civil, pero enseño matemáticas porque pues, la ingeniería se llama matemáticas y entonces enseño matemáticas o soy ingeniera química y enseño química, pero no tengo, en este caso no tengo un grado a nivel pedagógico. Entonces, pues, se crearon programas para que estas personas pudieran ya están dentro del sistema, ya están enseñando un área afín a la carrera que estudiaron, pero no cuentan con ese componente pedagógico. Entonces, se crearon programas más cortos que una licenciatura de 2 años, para que, y liderados por la Universidad Pedagógica, para que estas personas, antes del 2017, pues empezaran a formarse en didáctica, metodologías de enseñanza, etcétera. Eso como para las personas que ya contaban con un grado universitario, pero que no eran del área propiamente de la pedagogía. ¿Qué pasaba con y eso pues ocurría especialmente con los docentes de educación primaria? Como yo les he contado, yo soy normalista, ¿verdad? Y entonces yo podía entrar al sistema educativo sin necesidad de tener una licenciatura. Inmediatamente me graduaba de la normal, pues uno empezaba a concursar, ¿verdad? Y uno estaba habilitado para empezar a dar clases. Muchas personas continuaban estudiando, pero otras no. Entonces, aquellas que no continuaban estudiando, pues también tenían hasta el 2017 para poder iniciar una carrera a nivel de licenciatura. Entonces, esa era como parte de las cosas que se definió en la Ley Fundamental de Educación. Por otro lado, por aquí viene un cambio en el tema de escuelas normales. En las escuelas normales, desaparecen las escuelas normales, ¿verdad? Que bueno, para mí es algo que está retomando el ministro actualmente, pero que ha retomado, pero realmente, y creo que todas las personas que han llevado la clase conmigo de educativa me han escuchado decir esto, y lo digo a título personal, ¿verdad? Para mí ha sido uno de los desaciertos más grandes que ha habido en materia de reforma educativa, ¿verdad? Que las escuelas normales hayan desaparecido. Y esa es mi opinión muy personal, ¿verdad?
Y me alegra mucho que sea un tema que se ha retomado, ¿verdad? Y que sea algo que está sobre el tintero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como desaparecen las escuelas normales, ¿a qué voy, verdad? Yo me estoy yendo por otro lado. Entonces, como desaparecen las escuelas normales, ¿qué pasa con toda esa planta docente que capacitaba a profesores, a maestros de educación primaria? ¿Qué pasa con toda esa planta? ¿Qué pasa con las escuelas normales? ¿Qué pasa con la Pedro Nucio aquí en Tegucigalpa? Pues se convierte en un centro de capacitación permanente para docentes. Entonces, estas personas, los del área de matemáticas, por ejemplo, entonces son los responsables de buscar programas, proyectos de actualización, de formación en el área de matemáticas. Lo que daban las clases de español, pues entonces lo mismo en el área de español y cada quien en su área, ya no formando maestros de educación primaria, sino que actualizando en esa parte de formación permanente a los docentes que ya están dentro del sistema. Y finalmente, en la parte de financiamiento, pues vemos que hubo un retroceso y la calificación pues es deficiente, ¿verdad? A pesar de que en Honduras se invierte más en materia de educación a nivel PIB, pues eso no genera un impacto en la eficiencia, ¿verdad? En el gasto educativo ni en los resultados educativos que se están teniendo. Y esto, pues, lo vemos también en qué se ha ido asignando, ¿verdad? Sistemáticamente se había ido haciendo, yo creo que no se las presenté porque no tengo este dato actualizado, me voy a ir aquí atrás solo para que vean de qué hablo. Solo que eso no lo tengo actualizado, por eso no se los mostré. Si ustedes se fijan, educación, salud e inversión pública, pues fue teniendo sistemáticamente un recorte, año tras año, un recorte. Vean que del 2010 de tener 18.06 pasó a tener 11.43, ¿verdad? Y lo mismo en materia de salud. Entonces, eso pues genera, obviamente, un impacto en términos de financiamiento. Ahora vamos a hablar de cobertura. Y esto es lo que les decía, el tema de cobertura y estos datos los vamos a ver ahorita. Quiero que los veamos más actualizados porque los tenemos más actualizados, pero solamente quiero que vean el tema de cobertura comparado acá con Costa Rica, ¿verdad? Esto es previo a pandemia, pero si ustedes se fijan, el grueso lo tenemos en primer y segundo ciclo. Mucha creencia todavía de que hasta el sexto grado, ¿verdad? Por un lado, ese tema de creencia, pero por otro lado también ya las personas que están en la edad para estar en ciclo, en tercer ciclo, es decir, en séptimo, octavo y noveno, pues muchas veces tienen que abandonar sus estudios y asumir otro tipo de responsabilidad porque ya están más grandecitos. Y vemos cómo va decayendo en media y cómo decae para educación superior. Por otro lado, las razones que también ya las vamos a esperar y por eso no me voy a detener aquí, yo solo quiero que tengamos una idea de cómo estábamos previa pandemia y cómo estamos actualmente. Entonces, en materia de falta de recursos económicos, pues 42.2% no siguen estudiando por falta de recursos económicos. El 23.3% porque no quieren seguir estudiando. Y ese porque no quiere seguir estudiando tiene una connotación que va más allá, que habrá y aquí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Los profesionales de la conducta humana. Entonces, ¿por qué no quiere seguir estudiando? ¿Qué pasa? Es que no tiene motivación al logro. De pronto podríamos decir, ay, pero ¿por qué no está motivado? ¿Por qué normalmente, y qué me encuentro yo? ¿Por qué normalmente la gente no le gusta inglés? Porque le resulta difícil. ¿Por qué no le gustan matemáticas? Porque le resulta difícil, porque los reta, porque los confronta, ¿verdad?
porque hay un tema también de autoestima, porque de pronto se sienten tontos y eso es parte de las cosas que se han encontrado cuando se explora esta parte, porque no les gusta porque sienten que no entienden. Cuando digo que se sienten tontos es por eso, sienten que no entienden, sienten que no están aprendiendo. Y esto posiblemente se deba a una mala base, ¿verdad? Y eso se empieza a notar justo acá. ¿Qué pasa con los procesos de lectoescritura? Un proceso de lectoescritura, y a mí me encanta hacer esto porque a veces nos partimos de la primera, ¿verdad? Me voy a poner pizarra. Uy. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, si habláramos de un proceso de lectoescritura y estamos hablando de un primer ciclo, de un segundo ciclo y de un tercer ciclo, el comportamiento normal en cuestión de lectoescritura es esto. Es decir, voy avanzando, ¿verdad? En la medida que voy pasando grados, entonces vuelvo aquí. Vean mi supergráfica. Entonces, este primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, primero, segundo, tercer grado. Cuarto, quinto, sexto grado. Séptimo, octavo y noveno grado. Esto es educación básica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en este primer ciclo se consolida y a veces, ¿y qué es lo que pasa? Que sí, ¿verdad? El niño o la niña se espera que aprenda a leer en primer grado y ustedes en Educativa 1 aplicaban pruebas para determinar en cuánto tiempo iba a aprender a leer, si en 6 meses o en un año o en más de un año. El asunto es que ya las últimas investigaciones en materia las últimas investigaciones en materia de neurociencias se ha encontrado y hemos visto que estos primeros el proceso de lectoescritura no ocurre únicamente en los 6 años y en el espacio que están en primer grado, sino que se va consolidando. Y bueno, aquí hay otros factores, el tema de casa, la estimulación y otros factores a los que no vamos a entrar. Vamos a entrar a esto que es como objetivo, ¿verdad? Entonces, el proceso de lectoescritura se termina ay, ¿qué hice? Voy a cortar. Se termina de consolidar. Se termina de consolidar aquí, en tercer grado. ¿Qué ocurre? Esto es desde un punto de vista en el que se le da seguimiento, en el que si el niño no desarrolló bien las habilidades en primer grado, pues va a tener el seguimiento oportuno en segundo grado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? No las desarrolló bien en primer grado y se nos olvida y entonces pues va a segundo y en segundo pues continúa y tiene que aprender lo que toca en segundo, pero tiene todavía falencias de primero que está arrastrando en segundo y entonces esas falencias hacen que tenga falencias en segundo y va a tercer grado y empieza a tener no solo las falencias de segundo, sino que también las de primero. Imagínense lo difícil para un niño esa situación. Entonces, veamos acá? Un niño o una niña que va, pues que lo voy a poner en verde para que sea más notorio. Entonces, un niño o una niña que va como en esa adquisición normal, por así decirlo, que sería la línea verde, entonces la comprensión lectora comienza en esta línea morada. Hasta aquí no se nota tanto la dificultad. Entonces, ¿qué ocurre? Y le voy a hacer esto en anaranjado. ¿Qué ocurre con un niño que va por debajo del proceso que va por debajo de la adquisición que se espera, ¿verdad? En términos de proceso de lectoescritura. Si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a poner en amarillo, la brecha, voy a hacer una flecha mejor de doble vía. La brecha es mucho más notoria en la medida que
empezamos a subir y se vuelve verdaderamente problemática, y escuchen lo que estoy diciendo, problemática, a partir del cuarto grado. Y entonces luego, ¿qué pasa? Si yo no tengo una comprensión lectora, yo no comprendo lo que tengo que leer en ciencias sociales, lo que tengo que leer en ciencias naturales, lo que tengo que leer los problemas de matemáticas, porque no tengo comprensión lectora, entonces siento que no entiendo y me siento más lento y entonces siento que no me gusta y entonces va a afectar directamente mi rendimiento académico. A veces el problema de las calificaciones o a nivel conductual, porque el niño decimos que se aburre, pero no es que se aburra, sino que no sabe, no entiende, no sabe lo que tiene que hacer porque no entiende el problema matemático y no es la lógica aritmética o algebraica la que no entiende, lo que no entiende es el planteamiento del problema porque es escrito, porque tiene que leer y el proceso de lectura no es natural, es antinatural. No es como caminar, nosotros vamos a aprender a caminar sí o sí, podemos estar en una isla desierta y vamos a aprender a caminar. Si estamos en una isla desierta no vamos a aprender a leer. El proceso de lectoescritura es antinatura. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, cuando tenemos esa claridad, entonces nos detenemos a evaluar esa parte, qué tanta comprensión lectora tiene este cipote, que realmente es porque no lo puede trabajar o realmente es porque no está comprendiendo lo que lee. Por ejemplo, ¿verdad? Partamos desde ahí. Entonces, esta brecha que se crea por un proceso de lectoescritura puede explicar este no querer seguir estudiando, porque esto afecta directamente mi autoeficacia, lo que yo creo que puedo lograr llegar a ser. Esto afecta mi valía, ¿verdad? Mi autoconcepto. El que yo no comprenda y como les digo, esa falta de comprensión lectora se termina de consolidar en el tercer grado. Y entonces, lo peliagudo de la situación es a partir de cuarto grado. Y entonces, ahí entonces empezamos también, empezamos a ver la deserción en el segundo ciclo. Preguntas, comentarios hasta aquí. Ok, vamos a limpiar esto, pero no sé cómo. Aquí está. Y continuamos. Luego, y por lo tanto, todavía quedan muchos niños fuera del sistema educativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que este 7% sigue estando fuera del sistema educativo y no digamos el 35% que está fuera de prebásica, ¿verdad? Y no digamos el 87% que no accede a educación superior. Luego, en términos de eficiencia, ya ustedes ya les mencionaba, ¿verdad? Que se redujeron las tasas de repitencia y deserción intraanual, pero se incrementa la interanual, es decir, el que no pasa al siguiente grado o al siguiente ciclo. Y lo podemos ver, pues, en esta gráfica, ¿verdad? Como les digo, ya se la voy a mostrar más actualizada. Y tenemos, esta sería como la lógica de la pirámide, es decir, de cada 100 niños con los que usted entró, según lo que estamos viendo acá, con los que usted entró a primer grado, entonces usted era como que imagínense qué feo que les dijeran, bueno, véanse las caras y ustedes son 100 los que están entrando ahorita en la escuela y de ustedes 100, solamente 16 van a poder acceder a la universidad, no graduarse, acceder a la universidad, ¿se imaginan? Entonces, y ustedes que están hoy aquí en la clase son parte de esa estadística, son parte de los 16 que lograron entrar a la universidad, ¿verdad? Ya están en la recta final de la carrera y van a poder, y están muy cerca de graduarse, pero muchos se quedan en el primer año. La deserción en materia de educación superior ocurre en los primeros 2 años. O sea, ya rompieron la barrera, ¿verdad? Ya están en un punto en el que van a hacer todo lo posible por graduarse, por la etapa en la que se encuentran. Pero si viene una dificultad, si una dificultad A o B les ocurre a personas que están en último año de educación superior, hay menos probabilidades de que la persona deserte.
Pero si esa misma situación A o B le ocurre a un estudiante de educación superior en el primer año, las probabilidades son más altas de que abandone pues, sus estudios universitarios. Luego tenemos un tema de equidad. Las desigualdades sociales pues, se manifiestan en desigualdades educativas de acceso y desempeño, efecto Mateo, que yo ya se los había compartido la semana pasada. Y vean esto, ¿verdad? Esto no es una cuestión de percepción ni de que es que así ha de ser. No, esto es lo que surge de las encuestas que se hacen en los hogares, ¿verdad? Entonces vemos que si nosotros dividiéramos, voy con mi dibujito, si nosotros dividiéramos, espérame, que no me salió. Entonces, si nosotros dividiéramos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está, me salió bien largo el último. Vamos a hacerlo más acá. Ok, entonces, tenemos el primer quintil de ingreso que sería, ¿dónde está el texto aquí? Que sería este. Y luego tenemos el quinto quintil de ingreso. Es decir, estos son los que menos tienen versus los que más tienen. Entonces, ¿qué significa esto? Que los que están en el primer quintil son los que menos dinero tienen, menos ingreso tienen y son los que menos ingresan a educación prebásica. En el primer y segundo ciclo son los que menos ingresan a todos los niveles, están al tercero y a nivel medio. Entonces imagínense en educación media, el quinto quintil, el quinto quintil que más tiene, pues tiene tasas más altas de ingreso en todos los niveles, tanto en prebásica como en básica como en media. Y ahora veámoslo acá, en proporción de población en adulto en condición de analfabetismo, ¿verdad? Que también ya mirábamos ese indicador antes. Y entonces, hay más personas analfabetas en el primer quintil que en el quinto quintil. Nuevamente, las desigualdades sociales se manifiestan en desigualdades educativas. Por eso es que no podemos ignorar ese 74% con el que yo iniciaba la clase, ¿verdad? Vamos a darle limpiar a esto. ¿Tienen alguna duda o algún comentario que quisieran hacer? Por mi parte, no. Ok, entonces vemos acá algo que ya decíamos antes, la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo está fuertemente asociado al nivel socioeconómico familiar. El 42.2% se retira por falta de recursos económicos. Yo no terminé de explorar esto ahorita que lo veo. Por problemas familiares de salud. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho antes, porque el que está más grandecito tiene mamá o papá no pueden dejar de trabajar. Y si estamos hablando de familias monoparentales, que en su mayoría eh, son familias de madres solteras, entonces mamá no puede dejar de trabajar y entonces eh, el más grandecito pues que cuide a la abuela, que cuide al chiquito o que cuide al familiar enfermo, ¿verdad? Y entonces por problemas familiares de salud, y esto está asociado con tema plata, esto está asociado con un factor económico también, y que no hay un centro de estudios accesible hasta cierto punto también está vinculado a un tema económico. Entonces, esta permanencia de estudiantes está fuertemente asociado, como les decía, al nivel socioeconómico familiar. Y luego, pues acá tenemos
La autonomía y rendición de cuentas, como les decía, ¿verdad? Aquí están las funciones. No me voy a detener tanto aquí porque lo vamos a ver cuando estemos en la ley fundamental de educación. Tenemos la dirección departamental, las direcciones municipales y los centros educativos. Cada una pues tiene sus funciones, ¿verdad? La dirección departamental administra el recurso humano, realiza supervisión, apertura centros educativos, reasigna, traslada, cancela plazas. La dirección municipal brinda un asesoramiento y un acompañamiento a los centros educativos, ¿verdad? Y también pues reporta a la dirección departamental. Y el centro educativo pues genera un presupuesto, gestiona toda la parte pedagógica, ¿verdad? Porque ahí se dan las clases, está como al frente de la batalla y ejecuta acciones administrativas para la gestión del centro que traslada a la municipal y que está traslada a la vez a la dirección departamental. Y luego tenemos los estándares y sistemas de evaluación. Genera una amplia información y valiosa, ¿verdad? Pero como les decía, tiene poco impacto porque no están sirviendo para tomar decisión. En materia de financiamiento, también aquí vemos la reducción que ha habido, ¿verdad? Desde el 2003 al 2015, entonces vemos cómo el 2009 fue el punto más alto en materia de financiamiento y a partir del 2010 un recorte año tras año. Y entonces, con base en esto, los desafíos de la educación en Honduras sería ampliación de la cobertura para que todos los niños y jóvenes accedan a una educación básica y media, el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, especialmente en matemáticas, la reducción de las desigualdades educativas por medio de políticas de discriminación positiva y el aumento de las tasas de finalización en educación básica y en educación media. También, pues, una profundización de la descentralización con base en la Ley de Fortalecimiento de Educación Pública y Participación Comunitaria y la Ley Fundamental de Educación que vamos a estar viendo ya, pues, a partir del miércoles. La creación y el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación que opere de manera descentralizada, el mejoramiento de las políticas de formación inicial y permanente de los docentes y el aumento y mayor eficiencia en el gasto de educación. Esto era previo a pandemia. Honduras tardaría más de 40 años para alcanzar los promedios de cobertura que actualmente tiene América Latina en nivel medio y más de 100 años para el caso del tercer ciclo de educación básica. El año pasado, la CEPAL decía que por el año pasado, a inicios del 2022, a partir de los análisis sociales, ¿verdad? De indicadores sociales que se hicieron en el 2021, la CEPAL decía que los países de Latinoamérica pues habíamos tenido precisamente un retroceso de 40 años de desarrollo. Que sumémosle a esto, ¿verdad? No es 80, no podemos sumar 40 porque son diferentes asuntos, pero seguramente ya no son 40 años, posiblemente sean más. En este momento no he revisado ninguna estadística que nos diga cuántos años son, y lo voy a anotar porque me interesa porque no lo tengo en mi mapa inmediato. Lo puse en mis pendientes de hoy. Muy bien, entonces vamos a continuar hasta aquí. Nos vamos a quedar y vamos a retomar el informe reciente, ¿verdad? Que era el que les mencionaba. Entonces, esto está aquí. Y ahí está. Entonces, nuevamente, vamos a hablar de cobertura, lo mismo que estábamos hablando, entonces que vamos a verlo ahora hasta el 2021, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el tema de cobertura. Ay, ¿dónde está mi puntero?
Entonces lo vamos viendo del 2011 al 2021. Este es un informe que salió en el 2022, pero todavía pues, no se tenían los datos del 2022, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en materia de, de cobertura, y el informe que les presenté era hasta acá. Y si se fijan, no tenemos aquí datos por eso es que preferí mostrarles primero el otro informe porque está mucho más completo. Obviamente, temas de pandemia, pues ha dificultado, ¿verdad? Como esta sistematización, pero bueno. Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo les presenté fue exactamente hasta este punto. Entonces, veamos qué pasa acá, qué pasa más allá de lo que acabamos de hablar. Entonces, vemos que seguimos teniendo que no ha habido mayor avance, ¿verdad? En materia, se siguió reportando, pues, la cobertura a nivel de prebásica, básica y media. Y si ustedes se fijan, como era de esperarse, ¿verdad? Esta cobertura, pues, en el 2021 disminuyó por un tema de pandemia, pues esto vendría a explicar este deceso que hemos tenido en educación básica y en todos los niveles, de prebásica, básica, media y tercer ciclo, perdón, y media, que es el amarillo. Y entonces, luego acá, aquí pues ya lo vemos, ¿verdad? Que como resultado y el distanciamiento, el gobierno decretó cierre de las escuelas y pues aumentó, ¿verdad? Sobre todo porque muchas de las metodologías, ustedes saben, se impartían de manera virtual. Y volvemos al tema de recursos. No todas las personas contaban con dispositivos en los que los niños y niñas podían conectarse, ¿verdad? Luego, el tema de acceso, ¿verdad? Aquí vemos matrícula con internet, matrícula total, pero básicas a nivel medio y de 3 a 17 años, ¿verdad? Entonces aquí notamos que de acuerdo con los datos de alerta temprana del SAT y Conatel, el 67% de los hondureños pues, no tiene acceso a internet y 86,2 no tiene una computadora en casa para acceder a internet. Imagínense qué dificultad esta realidad con clases virtuales, ¿verdad? Y entonces el 41,5 de la población pues no cuenta con acceso a televisión por cable y esto evidencia que aún pues estudiantes matriculados fueron excluidos del sistema de la metodología virtual. Es decir, en el reporte lo vemos como que sí se matriculó, pero hasta qué punto se conectaba a las clases, hasta qué punto sí recibía lo que se supone que tenía que estar recibiendo a diario, ¿verdad? Por aquí vemos que en el 2021, entonces, 472.675 jóvenes entre 14 y 17 años, pues no estudiaban ni trabajaban, ¿verdad? Eso según un diagnóstico del Banco Mundial. Y yo igual les voy a compartir eso, se lo voy a estar subiendo ahí para que ustedes lo puedan leer con más detenimiento. Y de acuerdo a la encuesta permanente de hogares del INE, la baja cobertura en el sistema educativo está principalmente asociada con la pobreza. No ha cambiado la situación no ha cambiado y seguramente el tema del COVID-19 pues ha venido a agudizar la situación de pobreza, pues que no seguramente ha venido a agudizarla, ¿verdad? Y luego, por eso para mí era importante que viéramos los dos datos, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, la razón principal por la que los niños no están estudiando, ¿verdad? Y aquí está en el comparativo. Yo les presenté este dato y ahorita vamos a ver este. Entonces, no, vean, no ha cambiado. Seguimos teniendo que la mayoría no lo hace, no sigue estudiando por falta de recursos económicos. Las barras azules son las que acabamos de ver. Las barras naranjas
son los últimos datos que se tienen disponibles a la fecha, ¿verdad? Y el 50%, eso es altísimo, el 50% por falta de recursos económicos. Y ya analizábamos que por problemas familiares de salud, ¿verdad? Eh, Aquí habría otro que indirectamente pues, está vinculado con este factor de, de económico. Entonces, eso ha aumentado, ¿verdad? Y el no querer seguir estudiando, pues también. Y encima, aquí, a este no querer seguir estudiando, además de las razones que yo les planteaba antes, aquí podríamos también incluir el tema de acceso a conectividad, acceso a que de pronto se le dificulta, ¿verdad? Entender más por la forma por la virtualidad. Si ya de por sí tenía una dificultad, una deficiencia en materia de comprensión lectora, si fue, hay otra, ¿verdad? Yo les estoy dando un ejemplo. Esto se vería agudizado por un tema de clases virtuales, porque no tengo conectividad, porque no tengo computadora, porque no sé cómo se usa el dispositivo y sobre todo porque mis papás, mi mamá, mi papá o las personas que están en casa no tienen las competencias y por lo tanto no me pueden apoyar. Entonces, nuevamente, el problema que tenemos en materia de por qué hay menos acceso, y tengo menos acceso o abandono las clases, está directamente vinculado con el nivel socioeconómico. Es un tema fuertemente asociado a la pobreza. Otra vez, no podemos ignorar el contexto del que viene el alumno o la alumna que voy a atender. El grupo de estudiantes de los grados a los que voy a abordar tienen una realidad social importante de conocer y sobre todo importante de entender. La empatía no solamente se demuestra en el proceso de consejería o de orientación cuando me están narrando que tiene dificultades en casa. El proceso de empatía comienza desde que diseño el plan o propongo propuestas para ese plan operativo anual y el centro educativo que piense en esos más necesitados. Preguntas, comentarios hasta acá. Y vean que yo no he mencionado, y les voy a dar un artículo para que lo lean, yo no he mencionado el problema de migración aquí, ¿verdad? No lo hemos mencionado, el problema de migración. Sin embargo, vemos precisamente que hay varios estudiantes, y ustedes lo van a leer en un artículo de presencia universitaria que les voy a estar distribuyendo al final de la clase, que esa sería la segunda parte que vamos a estar haciendo en esta hora. Ustedes van a ver cuántas personas migran, ¿verdad? Y las razones por las que nuestra gente se está yendo, ¿verdad? Ya lo vamos a analizar también. Y vean este porcentaje. Entonces el artículo va de esta estadística. Este es el porcentaje de alumnos de 12 a 15 años que quiere emigrar. 30%. 30%. Eso es un porcentaje altísimo. ¿Por qué quiere emigrar? Ya lo van a leer ustedes en el artículo y uno de los grupos va a compartir precisamente esas razones, ¿verdad? Luego, volvamos a lo que habíamos visto, las tasas de retención de una cohorte que ingresó a primer grado, ¿verdad? En el año 2010. ¿Se acuerdan la pirámide que les acabo de mostrar? Pues esto va de lo mismo. Y si ustedes se fijan, las personas que ingresaron a primer grado en 2010, estamos hablando de 232.689 personas. Y de esas 232.689 personas, solamente 43.880 ingresan, y no estoy hablando de que se gradúan, ¿verdad? Estoy hablando de que ingresan a educación superior. Y eso representa el 18%. Entonces, esto, pues, ha habido un aumento, el 16 que les acabo de mostrar. Entonces, estamos hablando que de cada 100 niños y niñas que ingresan a primer grado, que ingresaron en 2010 a primer grado, solamente el 18 de esos niños y niñas ingresaron
a la universidad. Y luego, pues aquí tenemos otra gráfica que ilustra la desigualdad en el acceso a educación entre el 20% de la población más rica y el 20% de la población más pobre. Vean este gráfico. Primer quintil, nuevamente, los que menos tienen, quinto quintil, los que más tienen. Y vean, y vean este gráfico que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que tienen entonces mayor acceso a la educación? Los que tienen más ingresos. Otra vez, los problemas que tenemos en materia de educación, en materia de acceso, de retención, de reprobación, de deserción intra e interanual, está vinculada a un tema de pobreza. Y aquí lo vemos, ahí está, aquí está el gráfico. Si ustedes se fijan, ¿cuántos acceden a educación superior, a educación prebásica? ¿Cuántos acceden a educación, al primer y segundo ciclo? Y vean cómo decae aquí. ¿Por qué? Porque el que menos tiene tiene que trabajar y ya está grandecito. El tercer ciclo, ahí se empieza a hacer todavía más grande la brecha. Vean esto, ¿se acuerdan el gráfico que les hice del tema de lectoescritura? Es exactamente el mismo comportamiento. Si ustedes se fijan en educación del tercer ciclo, las personas que más recursos tienen, 92.7 acceden a educación del tercer ciclo, es decir, séptimo, octavo y noveno grado. Pero como ya están más grandecitos, las personas que pertenecen al primer quintil, pues probablemente van a tener que empezar a trabajar porque tienen que empezar a aportar a la casa, ¿verdad? Y por lo tanto, eso decae de un 92% del quinto quintil, decae a un 56% en el primer quintil. Eso es una brecha de inequidad. Y les repito, las desigualdades sociales se reflejan en desigualdades educativas. Tenemos que tener eso bien claro. Y finalmente, aquí todavía lo vemos más. Un 81.1 accede a educación media en el quinto quintil y imagínense cuánto decae a un 31.2 del primer quintil. Educación media. Entonces, para reflexión. Y luego, en tema de calidad de aprendizaje, ¿verdad? Los niños y niñas jóvenes en Honduras pues tienen un bajo rendimiento académico y según el reporte internacional, el programa para la evaluación internacional de alumnos PISA, aquí con el tema de PISA hay opiniones encontradas. Vamos a procurar que en el ciclo de conferencias que tengamos, invitar al doctor Denis Cáceres, que él es una de las personas que hace el levantamiento de la información para Honduras en PISA. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con opiniones encontradas. Hay algunas personas que dicen que está muy bien porque podemos saber cómo estamos en comparación con el resto del mundo. Y otras personas que nos van a decir, que dicen que no es comparable, ¿verdad? Que nos están poniendo un parámetro de realidades sociales, pues, muy diferentes a las que tenemos. Y entonces aquí es el porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en matemáticas, lo vemos por avanzado, satisfactorio, debe mejorar e insatisfactorio, ¿verdad? En cada uno de las barras que vemos por acá. Y la valoración de los aprendizajes logrados, entonces, porque se les pregunta a las personas cuántos piensan cómo se valoran, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se fijan, la mayoría expresó que aprenden muy poco con respecto a lo que aprenden en modalidad presencial. Sería interesante hacerles esta misma pregunta a ustedes. La voy a incluir en el pool de preguntas. Ah, pero es que ahora es automático, eso es muy bueno. Vamos a hacer aquí para que lo veamos. Entonces, como ahora está automático, voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla. Y me voy aquí al pool de preguntas. Y el internet de aquí no está bueno, pero entonces yo voy a colocar mi pregunta por acá.
Uy, van a dar 2 minutos. Y ustedes me van a contestar más, igual, muy poco, nada. ¿Ok? Contesten ustedes desde su propia experiencia. Ahí está la pregunta. Me quedan 3 personas todavía y quedan 30 segundos para que se cierre. Ok, me quedó una persona. Y están viendo los resultados. De este grupo, el 21% dijo que más, voy a tomar la foto de esto para poder hacer el comparativo. El 21% dijo que más, el 29% dijo que igual, el 46% dice muy poco y el 4% dice que nada. Y esto pues no está tan distante, ¿verdad? Voy a volver a compartir pantalla. A esto que tenemos por acá. Y antes de continuar, no sé si alguien eh, quisiera comentar con relación a esa gráfica que estamos viendo y los resultados así improvisados que acabamos, la pregunta improvisada que acabamos de hacer. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues yo quisiera, la verdad, Lick. A ver, lo escuchamos. Bueno, creo que principalmente es como el conformismo de parte de nosotros como los estudiantes y creo que algunos de los licenciados, honestamente, porque creo que nos hemos acomodado a bueno, justamente estas son las últimas clases de la carrera y pues llevamos como, bueno, en mi caso llevé como 2 años creo presenciales y pues lo que viene aquí después de la pandemia las he llevado virtuales. Y la verdad que creo que hay una gran diferencia porque la atención o cómo nos focalizamos en la presencialidad, donde solo está el licenciado nosotros y lo que él explica, da mucho de qué hablar, pues, o sea, uno aquí en la modalidad virtual eh, tiene más cosas, le ponen a hacer cosas, más accesibilidad, más todo, pues. Entonces,
Pero no solo eso, también creo que hablando ya generalizando un poco acerca de todos los grados, el nivel universitario de la escuela, creo que también en la parte de los docentes no estar tan preparados con técnicas que sí puedan ayudar en la enseñanza de la modalidad virtual, creo que también influye como en eso de la motivación del estudiante. No es que estoy como dando una excusa para los estudiantes, porque la verdad es que a algunos de los estudiantes pues ni les interesa la clase virtual, pero creo que la falta de compromiso es como un factor bastante importante, pues. Y creo que en la presencialidad la atención es mayor, entonces eso nos genera un mejor aprendizaje. Ok. Entonces, gracias, Dorian. Entonces, si vemos aquí, vemos que, pues, al final también la mayoría, al igual que las personas que fueron encuestadas en este informe de progreso educativo, pues, no está, lo que ustedes contestaron no está tan distante a esto que estamos viendo, ¿verdad? Luego de eso, pues vemos aquí, siguiendo con eso, las horas de clase durante la pandemia, pues ahí vemos la cantidad de horas de clase. Como les digo, esto yo solo comparto para que ustedes puedan verlo. El presupuesto, si ustedes se fijan, nuevamente, ¿verdad? Ha venido decayendo como lo vimos antes. Luego aquí tenemos el objeto del gasto, que eso no se los había mostrado, pero creo que sí se los mencioné, que el recorte, el renglón presupuestario más elevado en materia de gasto en el presupuesto educativo, pues son los servicios personales, ¿verdad? Y esos son algunos de los retos que pues ustedes los van a leer y los vamos a estar discutiendo en la siguiente clase. Y el otro gráfico que yo quería ver aquí era este. No, no. No, ¿dónde está? Educación en pandemia. Ah, no, no es este. Es que no tengo otro informe, permítame. Les quiero mostrar otro. Voy a compartir otro informe. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, y esto es lo que quería que miráramos, cómo el tema cómo fue el tema de matrícula por grado, ¿verdad? Que es justo lo que hemos ido viendo. Cómo en prebásica pues es poco y va aumentando, pero esa matrícula pues con el paso de cada año pues va decayendo, ¿verdad? Y eso, la tendencia pues sigue, la tendencia sigue y esa es la matrícula y eso es lo otro que quería mostrarles, el tema de matrícula nacional por sexo, que sigue siendo muy similar a los datos que vamos a estar discutiendo el miércoles. Y el otro que les quiero mostrar es un gráfico. Este es lo mío, Entonces, esto es en materia de matrícula, pero no es este el que quiero, este es. Entonces, si ustedes se fijan, la tendencia también, y aquí este es el punto de análisis, este que estaba por acá es matrícula gubernamental, es decir, centros oficiales o centros públicos. Y esto es la matrícula en materia no gubernamental. La tendencia es exactamente la misma. Eso es lo que les quería mostrar, que la tendencia sigue siendo la misma, ¿verdad? Las personas siguen accediendo menos a educación, al tercer ciclo y a educación media. ¿Preguntas, comentarios hasta acá?
Entonces les voy a pedir que los grupos a los que les hice comentarios, por favor, incorporen los, los comentarios y que delimiten mejor las ideas que colocaron. Y les voy a estar mandando por grupo un artículo que van a leer, lo van a traer leído y van a responder, lo van a traer leído y van a responder 3 preguntas para el día miércoles. ¿Estamos claros con eso? Sí, Liz. Perfecto. Que tengan un feliz inicio de semana y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias, Lick. Perdón, Gracias. un aviso, antes de que se me desconecten. El aula de clases es el aula 203 en el F1. Creo que no nos las cambiaron. No las cambiaron. Pero es que las otras clases sí me las cambiaron. Entonces nos vemos el presencial ya el próximo lunes para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Que tengan un feliz inicio de Licenciada. semana. Lick, disculpe. Le escucho. Lick, disculpe, pasó lista. No, porque la voy a sacar de aquí del Zoom. Ok, está bien. Listo, hasta luego. Gracias, Lid. Feliz Bye, día. feliz día. Gracias.